Amados, a manera de un sencillo testimonio debo contarles que hace unos 35 años Dios comenzó a revelar a mi vida el Evangelio de la gracia de una manera maravillosa. Y lo primero que aprendí, y que tú también debes aprender hoy, es que debemos creer en la Escritura como está escrito. Y un pasaje de la Biblia que me ayudó y cambió por completo mi manera de ver y de pensar las cosas, lo encontré en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 5 y 6. Aunque voy a leer la segunda parte del versículo 5 y el 6 propiamente dicho, donde la palabra de Dios dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una de las verdades poderosas de este versículo es que la Escritura diga que tú y yo fuimos hechos reyes y sacerdotes en este nuevo orden y en este nuevo pacto. Por supuesto que de eso habría mucho que hablar, pero algo que yo entiendo y entendí es que si soy un rey, entonces yo nací de nuevo del agua y del Espíritu para reinar. Y como parte de la nueva creación, leemos algo maravilloso en Apocalipsis 21, 4 al 5, lo cual haremos a continuación. Pero lo que quiero que ustedes sepan es que el tema que quiero compartirles lo he llamado reinando en el tiempo presente de Dios. Hagamos una oración. Padre, te doy gracias en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo por esta tu hermosa palabra. Guíanos, amado Espíritu Santo. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento y permítenos comprender y tener la identidad que tú nos has dado en Cristo, para gloria de tu nombre y para bendición no solo de nuestras vidas, sino de los oyentes. En el nombre del Señor Jesucristo te doy gracias. Amén. Todos, amados, son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Así que, amados, vamos entonces en esta hora, respecto de este tema, reinando en el tiempo presente de Dios, a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 y 5. Este capítulo 21 de Apocalipsis nos habla del acontecimiento maravilloso que ocurre después del milenio, pero también en su centro tiene la revelación de lo que ocurrió contigo y conmigo después de la cruz de Cristo, y yo sé que me van a entender a medida que avancemos. Leamos por favor el versículo 4 y el 5. Dice la palabra de Dios: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y es que, amados, si tú y yo fuimos hechos ya por Dios en Cristo, reyes y sacerdotes, hemos de entender que para poder reinar en el eterno presente de Dios hoy, lo primero que tenemos que entender y necesitamos comprender es que necesitamos dejar por completo el pasado. Observa que Dios, para poder hacer nuevas todas las cosas, según Apocalipsis 21:4, tuvo que darle término a las cosas pasadas. Por ejemplo, Pablo testificó
de tu vida pasada y de la mía en 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 17, donde la palabra de Dios dice, léelo atentamente conmigo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si comparamos este texto con Apocalipsis 21:5, notamos algo importante. ¿Qué fue lo que dijo el que estaba sentado en el trono? Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Si aquí tú y yo hoy somos la nueva creación de Dios, sus nuevas criaturas, entonces para ti y para mí las cosas también han sido hechas por Dios completamente nuevas. Y debemos entender que tuvimos todos una vida pasada. Y esa vida pasada la encontramos en Efesios 4, versículo 22. Donde la palabra de Dios dice de la siguiente manera, 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto implica entonces, amados, que para reinar en el tiempo presente de Dios, tú y yo tenemos que estar reinando vestidos del nuevo hombre, no del viejo hombre que leímos que está viciado. En el versículo 24 dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que, amado y amada, el presente de Dios no acepta tu viejo hombre y no acepta mi viejo hombre. Tu viejo hombre y el mío es rechazado por Dios, porque lo que corresponde a esta nueva creación es el nuevo hombre, del cual hace énfasis Apocalipsis 21, el versículo 1, que yo te invito para que por favor lo leamos. Dice la palabra de Dios, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más, lo que implica entonces que hubo un cambio de orden y de estado. Por ejemplo, el autor de Hebreos en el capítulo 8, el versículo 13, nos dice también lo siguiente. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. De ese versículo he grabado y enseñado muchas cosas en el pasado. Pero esto lo que quiere decir entonces es que el nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y en Apocalipsis 21:5, una vez más, el que estaba sentado en el trono, ¿qué dijo? Dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Hablando en este sentido de lo que acabamos de leer, ¿cuál fue tu pacto pasado? Uno responde con claridad, fue el pacto de la ley. Entonces, para poder reinar en el eterno presente de Dios, tenemos que comprender que nuestro reinado se encuentra en el nuevo pacto, que ese pacto nuevo es el pacto de la gracia, en donde tú y yo vivimos en una nueva creación. Y entendemos también, igualmente, que si nuestro pasado fue constituido por el viejo hombre, la única manera entonces como tú y yo podemos reinar es despojándonos de ese viejo hombre. Porque tú y yo, según la palabra de Dios, hoy ya somos reyes. No solo reyes y sacerdotes, pero quiero referirme especialmente al tema de que somos reyes en el tiempo presente de Dios. Diríamos entonces que el pasado le pertenece al primer cielo y a la primera tierra.
Y cuando Juan vio en Apocalipsis 21:1 un cielo nuevo y una nueva tierra, él dice también una verdad maravillosa. Notemos acá, hermano. Dice en el versículo 2: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Recientemente grabé un tema en donde sabemos que la ciudad del Dios vivo somos tú y yo, que tú y yo somos la nueva Jerusalén. Así que, ¿por qué vio Juan descender la nueva Jerusalén en esta nueva creación? Porque el que se sentó en el trono dijo claramente: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Lo voy a explicar. Juan vio descender a la nueva Jerusalén porque abajo en la tierra la antigua Jerusalén ya había sido destruida en el año 70 de este tiempo que tú y yo estamos viviendo. Las primeras cosas tenían que pasar para que Dios pudiera darle entrada a las nuevas cosas. ¿Por qué tenía que pasar la Jerusalén del año 70? Que tú y yo sabemos que fue destruida por Tito y por el Imperio Romano. La razón la encontramos en Gálatas capítulo 4 versículos 25 y 26, donde dice la escritura. Verso 25: porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, en el tiempo en que Pablo escribe la epístola. Dice: pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Hablando de la Jerusalén antes del año 70. Pero dice también en el versículo 26: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y sabemos que la Jerusalén de arriba es la Jerusalén celestial, la que Juan vio descender del cielo en el libro de Apocalipsis. Esa Jerusalén terrenal producía hijos para esclavitud hasta el año 70. Y Dios, después del año 70, con la destrucción del templo, del culto judaico y de la vieja Jerusalén, tuvo que presentar entonces a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén de arriba, la cual dice el versículo 26, que es libre y que es la madre de todos nosotros. Entonces, reinar o para reinar en el tiempo presente de Dios, tenemos que estar convencidos de que estamos metidos dentro de la nueva Jerusalén, dentro de la libertad, dentro de la santa ciudad de Dios que es la iglesia, dentro de la nueva creación de Dios. Y había otra cosa también que Dios tenía que hacer para hacerlo todo nuevo, para que eso nuevo perteneciera al eterno presente de Dios, y fue el nuevo tabernáculo de Dios con los hombres. En Apocalipsis 21, el versículo 3, continuamos leyendo, dice la palabra de Dios. 21:3: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Juan escuchó esto porque el mismo Señor Jesús había dicho, y Juan lo había oído también antes de la cruz, en Mateo 23:38, las siguientes palabras. Leamos atentamente. Todo esto es hilvanar la verdad de lo que tú y yo somos en Cristo, como la nueva ciudad de Dios, como la nueva Jerusalén. Dice el versículo 38. Leamos desde el 37. Dice: Jerusalén es la vieja Jerusalén, antes del año 70. Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y vino la sentencia, cumplida en el año 70,
he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Notemos que la palabra profética de Cristo antes de la cruz y por supuesto antes del año 70, dice que esa casa, que era el templo judío, el centro de la adoración de la religión judaica, sería dejada como un desierto, sin visitantes, sin adoradores, sin sacerdotes, sin sacrificios rituales por el pecado, como evidentemente ocurrió, y luego del año 70 con su destrucción, así está hasta el día de hoy. Jesús dijo en Mateo 24:2 que de esa casa, de ese templo, no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Y más adelante, en el 25:15, dice el Señor lo siguiente. 24:15, perdón. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, que era el parte del templo judaico, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y esta también es una profecía de doble cumplimiento, se cumplió en los días del año 70, luego de la muerte de Cristo, cuando el Imperio Romano introdujo dentro del templo sus banderas paganas y su águila y su escudo abominable en el templo. Invadió la Nueva Jerusalén y, como sabemos, la destruyó. Hay una pregunta: ¿por qué el templo judío de adoración y de sacrificios fue destruido en el año 70? Porque después del 70, según Hechos 17:24, que yo te invito a que leas en tu Biblia, quedó establecido entonces que Dios ya no habitaba más en templos hechos por manos humanas. Ese primer templo fue la sombra de lo que sería la iglesia del Señor Jesucristo que somos hoy y que hoy somos su templo. Recordemos que Él dijo, destruid este templo, refiriéndose a su cuerpo, pero hablando del templo judío, y en 3 días lo reedificaré. Cuando ellos dan muerte a Cristo en la cruz del Calvario, Él resucita el 3er día y nace la iglesia en Pentecostés como el templo del Dios viviente, como la nueva Jerusalén que Juan vio descender del cielo. Apocalipsis 21:1 dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Ese tabernáculo hoy somos tú y yo, que somos su iglesia. Dice, y Él morará con ellos como su Dios, haciendo una clara referencia a esa nueva Jerusalén que descendió del cielo. Sé que no es sencillo, amados, pero tú y yo necesitamos definitivamente aprender a aferrarnos a la verdad. Fuimos enseñados por la iglesia denominacional tradicional a esperar todas las bendiciones en el futuro. Pero yo hoy por el Espíritu te invito a dejar de fantasear con el futuro. Porque ya leímos que el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y eso implica que en Cristo todas las cosas han sido hechas nuevas para ti y para mí. Y esas cosas fueron hechas nuevas para ti y para mí, para tu reinado. Declarando la Escritura que tú y yo somos nueva criatura, nuevo hombre, nuevo pacto, nuevo cielo, nueva Jerusalén y un nuevo tabernáculo en el cual Dios hoy mora, que es su iglesia. Dios ya no está tratando con el pasado, sino que está en el eterno presente suyo. En Dios, amados, solo existen cosas nuevas. Tú y yo ya dejamos de ser entonces esclavos del pasado, recordando, perpetuando, atormentándonos, mortificándonos por lo que nos ocurrió, después de que dice que somos nueva criatura, nueva creación,
Todavía lamentablemente muchos hermanos no han sido capaces de olvidar lo que fueron y por dónde pasaron. Y lloran todavía diciendo que están en Cristo, llorando por lo que dicen que pudo ser y no fue. Sin entender, amados, y es lo que yo quiero que tú y yo entendamos en esta misma hora, que Dios ya canceló nuestro pasado. Tú y yo ya no tenemos pasado. Para Él tú y yo somos nueva creación, nuevas criaturas. El primer cielo, con ese viejo pacto de la ley, y esa vieja Jerusalén, y ese viejo hombre, y ese viejo templo, ya pasó. Todas las cosas en Cristo han sido hechas nuevas. Por tanto, tú y yo debemos dejar en el eterno pasado de Dios todas esas cosas para vivir en su eterno presente hoy. ¿Y cómo es el eterno presente de Dios hoy para ti y para mí? Es un reinado nuevo, en el cual la Escritura en Apocalipsis 1 nos afirma que tú y yo fuimos hechos por Él reyes y sacerdotes. Yo debo convencerme y estar seguro y creer lo que Dios dice, que hizo por mí y que yo soy hoy. Yo soy un rey, yo soy un sacerdote, tú eres un rey, un sacerdote. Por tanto, como nueva creación de Dios, como nuevas criaturas que somos, ya no podemos seguir siendo esclavos del ayer. Los esclavos de hoy que todavía existen y dicen que creen en Cristo, los vemos entonces con sus caras sombrías, fríos, deformados, echándole la culpa a sus desgracias pasadas, culpando a medio mundo por las cosas que le pasaron antes de haber venido a Cristo, antes de haber nacido de nuevo. Y lo más tremendo de todo esto es que todos ellos mismos son los culpables de sus esclavitudes personales. Cristo te liberó, Cristo me hizo libre, Cristo nos hizo una nueva creación y en ella es que estamos, y en ella nos movemos, y en ella es que somos. Hay corazones lamentablemente de hermanos y hermanas entre comillas que se parecen a un cementerio. Allí en ese cementerio guardan los restos de sus frustraciones, lo repito, por lo que pudo ser y no fue, sus ilusiones muertas, los recuerdos de los malos tratos del pasado, familiares, etcétera, etcétera, de los desengaños que tuvieron. Muchos guardan resentimiento por el daño que les causaron. Otros están llenos de rencor por lo que les ocurrió y siguen amañados y pendientes de traer a su mente sus recuerdos. Y lo más triste, amados, es que se complacen en visitar esa tumba cada vez que pueden. Pasa el tiempo y guardan cosas. Y por supuesto son hombres y mujeres que permanecen presos en los muros de la tristeza que ellos mismos han edificado. Llenos de resentimientos, llenos de intranquilidad y no pudiendo vivir una vida en paz. Sus rostros, de muchos cristianos entre comillas, son el reflejo más de una vida no satisfecha. Muchos parecen una lápida, con el crudo epitafio inscrito sobre ella que dice: aquí yace un amargado que nunca reinó en vida, paz, gozo y libertad. Es decir, que nunca comprendió que Dios lo hizo rey y lo hizo sacerdote para siempre, para Dios el Padre. Con esto lo que quiero concluir, amados, es que tu pasado debe morir. Porque ya vimos que el que se sentó en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, porque las primeras cosas pasaron. El pasado, amados, es del primer cielo, y por mucho que nos esforcemos, tú y yo no podremos regresar el tiempo para rehacer o cambiar todas las cosas que en el pasado nos hicieron daño. Los errores cometidos ya se cometieron. Solo nos queda entonces comenzar a reinar en el tiempo presente de Dios y recordar cómo el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 43,
versículo 18 al 19, nos hace la siguiente exhortación. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Y hace una pregunta: ¿no la conoceréis? Otra vez, dice el Señor, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Yo te hago una pregunta con todo respeto, amor y cariño. ¿A partir de cuándo tienes algo nuevo en tu vida? La respuesta es sencilla: cuando tú cancelas tu pasado. Él ya te puso a reinar en su eterno presente, que es de paz, que es de justicia, que es de gozo, que es de libertad y que es de victoria. ¿Qué es entonces lo que no te permite reinar? No te dejan reinar algunas cosas que voy a concluir en este tema, que ojalá nos queden claras. Una, no te deja reinar los prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Es un juicio ligero del pensamiento y un sentimiento que se hace acerca de las cosas sin tener un conocimiento cabal de lo que esas cosas son. Hacemos prejuicios sin recorrer el último kilómetro del tema, por ejemplo, que Dios nos está hablando en esta hora. Y muchas veces lo más triste es que la mayoría de los creyentes dicen creer, pero no confiesan lo que está escrito como su doctrina de conocimiento, como su doctrina de vida. Explico: si Dios dice que tú eres rey, ¿tú qué eres? Rey, absolutamente. Y un prejuicio de esa naturaleza nos impide, lógicamente, reinar en libertad. Es debido a tus prejuicios que continúas sin avanzar. Es debido a los prejuicios que muchos no escudriñan la Biblia en profundidad y se contentan con lo poco que reciben en una escuela dominical o cualquier regaño que un pastor desde un púlpito les da. Y debido a esos prejuicios, el cristiano se queda frenado y se resiste, por supuesto, a ser edificado con el verdadero evangelio de la gracia. ¿Qué más no te deja reinar en el eterno presente de Dios? No te dejan reinar los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Es algo que se hace o se sabe solo porque así se ha venido haciendo, o así se ha venido sabiendo, o así lo hemos venido escuchando por muchos años. Pongamos un ejemplo. En la antigüedad clásica existía el paradigma de que la tierra era plana. Yo sé que usted ha estudiado historia y conoce a qué me refiero. Por supuesto, todos los seres de ese tiempo pensaban que la tierra era plana y lo daban por hecho. Nadie cuestionaba esa verdad de ese tiempo. Pero en la Edad Media, la Inquisición condenó a Galileo Galilei, un hombre científico que pudo descubrir y enseñar que la tierra no era plana sino redonda. Y esa Inquisición lo condenó a morir en la hoguera por sostener que la tierra era redonda, cuando el paradigma para ellos es que la tierra era completamente plana. Esos paradigmas se parecen a una curiosa mujer que creía que era su gallo, cuando cantaba en los amaneceres, el que hacía que el sol saliera. Así que un día se le murió el gallo a la señora y ella lo primero que hizo fue apresurarse a ir al mercado y reemplazarlo por otro, no fuera que a la mañana siguiente el sol no saliera ni brillara en donde ella habitaba. Un día esta señora se peleó con sus vecinos y entonces decidió salir de ese pueblo y marcharse a otro más lejano. Tomó sus pertenencias y alzó con su gallo. Al día siguiente de estar en esa nueva tierra, el gallo cantó y el sol salió. Entonces ella se reafirmó en el paradigma
en la creencia de que el sol salía únicamente entonces donde ella estaba con su gallo. Mientras que sin duda alguna en su antigua aldea todo tiene que haber seguido en tinieblas. Pasaron muchos días y a ella le extrañó que sus vecinos no hubieran mandado a buscarla para que regresara, suplicándole que los perdonara por lo que había ocurrido y para que los librara de la oscuridad en que estaban viviendo. Es obvio, amados, que esto es un paradigma, es decir, una creencia que nos sirve como marco de referencia para actuar en diferentes formas. Cuando no volvió nadie a buscarla, ella entendió entonces que no era el gallo el que traía la luz del sol, sino su paradigma, su falsa creencia. Y aquí cabe hacer una pregunta importante: ¿por qué muchos no creen en Dios y no creen que Dios ya hizo nuevas todas las cosas? Si la Escritura afirma que tú y yo somos la nueva creación de Dios y que todas las cosas en Cristo han sido hechas nuevas. Sencillamente porque el paradigma de la esperanza todavía los mantiene esperando cosas nuevas. Cuando Dios ya hizo nuevas todas las cosas para ti y para mí en términos espirituales. La Biblia afirma que tú y yo en Cristo estamos completos sin que nos falte cosa alguna. La Biblia afirma que tú y yo somos la nueva creación de Dios, que somos su iglesia, que somos su templo, que somos su tabernáculo, el lugar de la morada de su gloria. La palabra nos enseña que el reino de Dios no es terrenal, sino espiritual. Y también la palabra nos enseña que todo lo que no es eterno, obviamente es eternamente inútil. Los paradigmas negativos que hay en tu mente te perjudican porque te mantienen aferrado a las creencias tradicionales. Por eso muchos no salen de una religión muerta y vacía, porque dicen que así les enseñaron sus padres y sus abuelos. Sin embargo, amados, cuando uno derriba esos paradigmas y los cambia, eso nos ayuda a analizar a fondo los hechos, las creencias y a comenzar a recibir revelación clara de parte de Dios. Tú entonces debes aprender a cambiar tus paradigmas por creencias que te ayuden a ser realista, que te ayuden a triunfar, que te sirvan hoy para reinar en vida, paz, gozo y libertad. ¿Por qué? Porque tú eres un rey, porque Dios te hizo rey y también te hizo sacerdote. Es hora de comenzar tu reinado en el eterno presente de Dios. Libérate de los prejuicios y de los paradigmas. Nada te impide que empieces hoy mismo a disfrutar de las riquezas del Evangelio de la Gracia y a ser la persona que Dios dice que tú eres. No traigas más a tu memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? Porque, lo repito, el que está sentado en el trono dice: las primeras cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Él ya te abrió camino en el desierto y ríos en la soledad. Y para concluir, lo importante es que entiendas también que tu reinado está en tu mente. Reinar significa pensar. Reinar es un estado de ánimo, es un estado de pensamientos y de decisiones. Y Pablo define este reinado en Romanos 14, 17 de la siguiente manera. Dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Notemos, amados y amadas, que el reino de Dios es ¿qué? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Aquí no es carne, ni es naturaleza, ni es lo que fuimos. Es una nueva creación. ¿Y dónde hay reinado? Donde hay ese ánimo de gozo, ese ánimo de paz y ese ánimo de justicia. Por medio de la justicia, del gozo y de la paz, estamos entonces hoy reinando en el eterno presente de Dios. Yo te invito, por tanto, amados, a que, entendiendo esta verdad, la apliques a tu vida y sigue reinando así, y de ahí, de ese reinado, no te salgas.
Menos cuando sabemos por todas las palabras proféticas que estamos viendo sobre la tierra que se han cumplido, que Cristo viene pronto por su iglesia. Antes de los 7 años de la tribulación, la iglesia será levantada en victoria. Y esa es nuestra esperanza bienaventurada. Hoy, tú y yo somos llamados a reinar en vida, paz, gozo y libertad diariamente. Porque es en esa actitud y en ese reinado donde podemos tener la plena convicción de que cuando suene la trompeta y el Señor venga por su pueblo, tú y yo estaremos apercibidos y listos para volar con Él y entrar en nuestra mansión eterna. Que el Señor nos ayude y nos permita entender estas verdades. Hagamos una sencilla oración. Querido Dios, gracias por tu palabra. De verdad que tu palabra es hermosa y maravillosa. Gracias porque yo soy un rey y un sacerdote del tiempo presente de Dios. Gracias porque soy una nueva creación. Gracias porque soy un nuevo hombre, una nueva criatura. Gracias porque hoy, amado Padre, en Cristo yo soy tu templo, soy la nueva Jerusalén que descendió del cielo, soy la habitación de la morada de tu gloria, soy tu templo y soy el cuerpo de mi Señor Jesucristo. Además de ser también la desposada del Cordero, que en breve, al final del juicio del trono blanco en el tercer cielo, se convertirá en su esposa. Y volveremos a la tierra juntamente contigo al final de los 7 años de la tribulación para reinar y gobernar contigo por 1000 años, y luego en el nuevo cielo y la nueva tierra literales que tú traerás a creación, reinaremos y gobernaremos contigo como tu esposa, como tus santos, como tu amada. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra preciosa. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Hermosos, que el Señor les continúe bendiciendo.